Hola a todos. Hoy vamos a desglosar un análisis legal fascinante de mayo de 2026. Es un texto del doctor Alejandro Axayácatl Vélez Mendoza, que la verdad nos abre los ojos sobre un costo oculto en la modernización digital de México. A ver, todos celebramos cuando un trámite burocrático por fin pasa a Internet, ¿verdad? Es comodísimo. Pero, ¿qué pasa cuando esa misma plataforma digital se convierte, sin darnos cuenta, en un muro invisible? Bueno, justamente en esta explicación vamos a explorar cómo la digitalización del gobierno podría estar anulando, así de manera súper silenciosa, uno de nuestros derechos constitucionales más básicos. Bien, entremos de lleno en el tema con una pregunta bastante provocadora. ¿Quién controla realmente nuestro derecho a comunicarnos con el gobierno? ¿Es la Constitución o es un algoritmo? Esta es, literalmente, la paradoja central del análisis que revisaremos hoy. Y ojo, porque no se trata solo de tecnología, para nada. Se trata de poder, de cómo están diseñadas las instituciones y de quién dicta realmente las reglas del juego cuando la sociedad quiere hablar con el Estado. Para entender todo esto a fondo, vamos a seguir un mapa de ruta muy claro. Primero, veremos la paradoja del gobierno digital. Segundo, el artículo 8 que está prácticamente secuestrado. Tercero, las reformas recientes y el control estatal. Cuarto, las 5 violaciones sistemáticas. Quinto, la trampa del amparo. Y para terminar, los caminos hacia una solución. Es un recorrido súper interesante que va desde la teoría constitucional hasta la realidad política actual. Empecemos con el primer punto, la paradoja del gobierno digital. Fíjense, la promesa de llevar el gobierno a Internet sonaba increíble, hacer que todo fuera más rápido y accesible para todos. Pero este análisis revela algo preocupante. Resulta que estas plataformas, bajo la excusa de ser más eficientes, se han vuelto filtros de exclusión. Y para entender qué perdemos exactamente, tenemos que hablar del artículo 8 de la Constitución mexicana. Este artículo consagra el derecho de petición. Básicamente es el derecho de cualquier persona a presentar solicitudes respetuosas y obtener una respuesta rápida, completa y de fondo sin necesidad de abogados ni trámites enredados. Históricamente ha sido el puente más sencillo, la línea directa entre nosotros y la autoridad. Pero aquí entra lo que el autor llama la ilusión del acceso. Y esto es clave. El problema no es que la tecnología falle. No es un error de código. Es una cuestión de diseño institucional. Es casi irónico que, en nombre de la eficiencia, la misma burocracia construya un muro. O sea, cuando el gobierno crea un sistema que te dicta exactamente cómo debes preguntar algo, el formato termina condicionando tu derecho. Así, estas plataformas que debían facilitarnos la vida se transforman en barreras administrativas gigantescas. Pasemos al punto 2. El artículo 8 secuestrado. Y esto ilustra de manera brillante el mecanismo exacto con el que el aparato gubernamental ha capturado nuestro rol activo. Miren este contraste, es brutal. En el modelo tradicional uno tiene total autonomía. Uno dicta libremente su historia, explica los hechos con sus propias palabras y hace las preguntas que quiere. Eres un ente totalmente autónomo. En cambio, en el modelo de plataforma, la autoridad toma el control absoluto. Te predefine opciones en menús desplegables, te limita la cantidad de caracteres y el sistema decide qué datos valen y cuáles no. O mejor dicho, el ciudadano libre es reemplazado por un ciudadano prefabricado, forzado a encajar en un molde digital. Hay una frase del doctor Vélez Mendoza que da justo en el clavo. Escuchen esto. El derecho de petición pertenece al ciudadano, no a la autoridad. Cuando la plataforma sustituye al peticionario, el derecho se desnaturaliza por completo. Es una reflexión fuertísima. Obligar a la gente a meterse en estas cajitas digitales predeterminadas nos arranca esa autonomía que la Constitución nos garantizaba desde un principio. Ahora vayamos al punto 3, las reformas y el control estatal. Para entender cómo llegamos a este diseño tan rígido, el documento analiza los cambios legislativos súper acelerados que vivió México entre 2024 y 2025. Veamos esta línea de tiempo de forma muy objetiva. En diciembre de 2024 se da la eliminación del INAI y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, centralizando todo el tema de transparencia. Después, en julio de 2025, se aprueban nuevas leyes de inteligencia y medidas de registro biométrico. Y para rematar, en octubre de 2025 tenemos la reforma a la Ley de Amparo. Todo esto, de acuerdo con el texto, terminó creando un ecosistema de control digital muchísimo más estricto. De hecho, el documento hace una comparación interesantísima. Compara las reformas de julio de 2025 con un ecosistema muy parecido a la famosa Patriot Act o Ley Patriota de Estados Unidos. El texto explica objetivamente que la vigilancia masiva, sumar bases de datos y exigir datos biométricos obligatorios genera un efecto de disuasión inmenso. Piénsenlo, saber que existe un monitoreo constante puede quitarle a cualquiera las ganas de ejercer sus derechos, sobre todo si se trata de hacer peticiones incómodas o críticas hacia el gobierno.
Lo que nos lleva al punto 4. Las 5 violaciones sistemáticas. Ahora, lo que resulta realmente fascinante en esta parte es ver cómo la misma interfaz de estas plataformas destruye uno por uno los 5 elementos esenciales del artículo 8. Vean cómo se conecta la tecnología con los efectos legales. El elemento de sencillez se viola imponiendo campos obligatorios, lo que crea una brecha digital tremenda. La gratuidad desaparece porque, seamos sinceros, el Internet y los equipos cuestan, creando una barrera económica encubierta. La libertad de forma muere por los límites de caracteres, bloqueando cualquier solicitud que no sea estándar. La prontitud se anula con los rechazos automáticos del sistema, que te dejan en una espera infinita. Y el medio sencillo se elimina al obligarte a usar un canal puramente digital, dejando fuera sistemáticamente a los más vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que realmente falta en la ecuación? Pues la gran ausente, la solicitud análoga. En este modelo tan cerrado, ya no hay ventanilla física, no hay una opción de texto en formato libre, cero alternativas. Quienes intentan hablar con el Estado se topan con un dilema perverso. O distorsionas a la fuerza tu problema para que quepa en un menú desplegable, que ni siquiera refleja tu situación real, o de plano abandonas tu derecho porque técnicamente es imposible avanzar. Vamos al punto 5. La trampa del amparo. Aquí es donde el tema escala y llegamos a una paradoja total. La gente se ve empujada a un litigio legal complejo y agotador. ¿Y todo por qué? Solo por querer hacerle una pregunta básica a la autoridad. El análisis destaca la reforma a la Ley de Amparo de octubre de 2025. Resulta que esta reforma endureció drásticamente los requisitos del interés legítimo. Ahora tienes que comprobar un daño real y diferenciado, poniendo nuevas barreras procesales para obtener protección. En la práctica, esto significa que irte a tribunales para defender el derecho a una simple petición colectiva se ha vuelto una tarea casi imposible. Y obviamente todo esto le impone cargas muy fuertes a la población, con costos muy reales. Hablamos de un costo de tiempo, perdiendo semanas o hasta meses, un costo económico, derivado de pagar abogados y conectividad, un costo psicológico, por la tremenda frustración institucional, y un costo social, porque la gente simplemente se desanima. Como concluye el autor magistralmente, en el momento en que alguien tiene que demandar en un juzgado para que le acepten un simple trámite, el derecho fundamental ya quedó completamente aniquilado. Finalmente, llegamos al punto 6. Los caminos hacia una solución. Pero bueno, no todos son malas noticias. Afortunadamente, el análisis nos da un plan de acción constructivo para desarmar esta trampa digital. Es una estrategia de 4 pasos buenísima. Paso 1. En el ámbito legislativo, se tiene que establecer por ley la obligación de tener alternativas no digitales. Paso 2. En el Poder Judicial, los jueces deben interpretar estas plataformas como simples opciones, nunca como requisitos rígidos. Paso 3. En el Poder Ejecutivo, la Administración debe incorporar campos de texto libre y, súper importante, reinstalar las ventanillas físicas. Y paso 4. La sociedad civil debe impulsar litigios estratégicos para tumbar constantemente estos muros tecnológicos. Es un mapa de ruta verdaderamente integral. Si nos llevamos algo de toda esta explicación, tiene que ser este mensaje. Una plataforma digital es una herramienta para estandarizar trámites, no una fuente de jerarquía legal. Un formato electrónico siempre tiene que adaptarse al derecho constitucional, no al revés. Jamás se debe mutilar un derecho para que quepa en un diseño web. La tecnología está ahí para darnos más herramientas, no para condicionar nuestra participación ciudadana. Para cerrar, los dejamos con esta reflexión bastante profunda. Si una plataforma decide cómo podemos ejercer un derecho, ¿sigue siendo un derecho fundamental o ya se convirtió en un simple privilegio burocrático? Es una pregunta que de verdad nos invita a repensar qué significa ser ciudadano en esta era digital. Nos recuerda que, por mucha eficiencia tecnológica que busquemos, esto nunca debería costarnos el acceso directo a nuestras garantías más elementales. Esperamos que este análisis haya aportado mucha claridad sobre un tema tan vital que nos impacta a todos. ¡Hasta la próxima!